En la Universidad Anáhuac, Jalapa, estamos comprometidos con el futuro de nuestro estado. En los últimos 5 años hemos quintuplicado nuestra matrícula y realizado la apertura de programas educativos de primer nivel. Hemos invertido en la construcción, equipamiento y habilitación de 29 laboratorios de vanguardia y 2 auditorios, así como en la creación de 9 áreas para la formación deportiva de nuestros estudiantes, permitiéndonos cimentar las bases del desarrollo económico, personal e integral de la juventud veracruzana, para brindarte una educación formativa integral, siempre en sana convivencia y el mejor ambiente universitario. Sin embargo, esto no es suficiente. Veracruz, un estado diverso con un amplio sector productivo, una extensión de 71.826 kilómetros cuadrados y una población que supera los 8 millones de habitantes, demanda educación de vanguardia a la altura de sus posibilidades para retener su talento y recuperar el desarrollo económico y cultural de sus diversas regiones, fincada en la formación de grandes profesionistas y mejores personas. Por ello, nos transformamos en la Universidad Anáhuac Veracruz, manteniendo nuestro campus Jalapa y anunciando la apertura en agosto de 2021 de nuestro campus Córdoba, que te permitirá gozar de una formación integral en excelentes espacios, con toda la experiencia educativa de la red de universidades Anáhuac. Ubicado en el área conurbada de Córdoba Fortín, la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Córdoba tendrá para ti 15 licenciaturas, 5 posgrados, 6 másters y 16 diplomados que se irán aperturando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Triana Domínguez, alumno de noveno semestre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa. Sean todos bienvenidos. Agradecemos su presencia y puntualidad. En unos momentos más daremos inicio a nuestra conferencia. Con la finalidad de lograr una mejor ejecución del evento, les agradeceremos silenciar sus micrófonos. El chat se encuentra abierto para que las dudas que pudieran tener a lo largo de la conferencia puedan ser leídas y contestadas al final. La conferencia será grabada con fines académicos. A continuación, presentaremos a nuestro ponente, a quien agradecemos el tiempo dedicado en la preparación de esta conferencia. Rómulo Sánchez Velázquez es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, con maestría en Ingeniería Económica y Financiera y diplomado en Administración de Empresas. Cuenta con 30 años de experiencia en Petróleos Mexicanos, en donde laboró en las áreas de Laboratorio de Control Químico, Operación de Plantas Industriales, Ingeniería de Procesos, Coordinación de Mantenimiento y en la filial de Cogeneración y Servicios, especializándose en confiabilidad operacional, administración de plantas petroquímicas y manufactura de etileno y polietileno de BD, y sistemas de gestión, como calidad, seguridad ambiental y de activos. Ha participado en cursos de capacitación tales como efectividad gerencial, certificación de confiabilidad operacional, taller de pensamiento sistémico, liderazgo, auditorías internas de calidad, auditoría interna ISO 14001, Lead Assessor ISO 9002, análisis de costos, control estadístico de procesos, desarrollo de análisis de riesgos, control avanzado para hornos de pirólisis de plantas de etileno, entre otros. Actualmente se desempeña como director general del organismo público descentralizado Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz. Y ahora sí, damos inicio a nuestra conferencia. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que nos dan para participar en este gran evento. Gracias al rector de la Universidad de Anáhuac, el doctor Luis Linares Romero, por esta oportunidad. Y con mucho gusto hacemos la presentación. La presentación se llama Cadenas de Valor del Sector Energético y su importancia en el estado de Veracruz. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues bueno, es dar a conocer las cadenas de valor que integran el sector energético, con la finalidad de visualizar todas las oportunidades de negocios que se puedan desarrollar alrededor de estas actividades en el estado y la integración del talento humano en estas mismas actividades. Este es el objetivo de la presentación. Cuando hablamos del sector energético, estamos hablando de todo tipo de energía. Y el concepto de energía está relacionado con la capacidad de generar movimiento
tales como el desplazamiento, por ejemplo, de un vehículo, el desplazamiento por ejemplo, de un vehículo de un lugar a otro necesita combustible, necesita gasolina. El movimiento de un avión de un lugar a otro también necesita turbocina. Cuando hacemos girar, creamos movimiento al hacer girar una turbina para generar energía eléctrica. Y o lograr una transformación de la materia. Esto es, si, por ejemplo, lo que es la materia sólida, el sólido lo podemos convertir a líquido, el líquido lo podemos convertir a gas y viceversa, y para todo ello se utiliza la energía. En este sentido, pues la materia que estudia estos cambios es la termodinámica. Y en este sentido podemos nosotros enunciar lo que es la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea, no se destruye, simplemente se transforma. Y esta transformación solo se puede llevar a cabo ya sea en forma de calor o trabajo en sistemas cerrados. En ese contexto podemos nosotros visualizar en la gráfica inferior cuál es la proyección del consumo de energía en el mundo. Y podemos ver, por ejemplo, la proyección de consumo de petróleo y sus derivados al 2040, pues tiene un incremento muy importante, al igual que el gas natural. Vemos, por ejemplo, la generación de energía con fuentes renovables también tiene un incremento muy importante. Lo que es la energía nuclear también se ve un ligero incremento, pero es muy poco. Y si visualizamos, por ejemplo, la energía generada a través del carbón, pues básicamente se mantiene. Entonces, esta es la perspectiva que se tiene en el mundo sobre la necesidad de energía. Y en ese contexto, pues aquí en México tenemos una política energética y uno de sus objetivos es precisamente fortalecer el sector energético nacional que contribuya, que sea la base, pues, que impulse el desarrollo del país a través de las empresas productivas, ya sea del Estado o privadas, aprovechando todos los recursos naturales con que se cuenta, pero siempre protegiendo al medio ambiente. Así pues, el sector energético lo podemos dividir en dos grandes cadenas. Una cadena que es la del sector de hidrocarburos y la otra que es la del sector eléctrico. Y empezamos con la del sector hidrocarburos. Cuando nosotros hablamos del sector de hidrocarburos, pues básicamente estamos hablando sobre toda la cadena del petróleo y sus derivados. El petróleo es una mezcla con una estructura muy compleja, compuesta por hidrógeno y carbono. Por eso se llama hidrocarburos. O sea, su estructura se compone de hidrógeno y carbono. Y dependiendo del número de carbono y su estructura, tiene diferentes propiedades que las va caracterizando y determinando su comportamiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver los componentes que tienen menos de 5 carbonos. Son podemos llamarlos más ligeros, que es el metano, etano y propano, como ejemplo. Luego existen componentes de 5 a 20 carbonos,
que es donde se encuentra lo que es la gasolina, la querosina y el gasóleo, y los carbonos o los componentes con mayor, con 20 carbonos, que son las parafinas, el combustóleo y asfalto. Pues eso es a grandes rasgos, ¿no? Y cada uno de estos componentes aún tiene productos integrados en cada una de estas, pues de estos productos que como mencioné anteriormente, dependiendo de su cantidad de carbono y su estructura, es la característica que va teniendo, y esas características son las que se van a estar utilizando para poderlas separar en un proceso posterior. Como perspectiva, podemos mencionar, por ejemplo, que la OPEP ve un escenario al 2045, el combustible dominante seguirá siendo el petróleo. Y dentro de este escenario, la OPEP pues, ve una canasta básica energética que compone del 27.5% de petróleo, 25.3% de gas, 19.7% en carbón, 27.5% energía nuclear, hidráulica y biomasa, y un 8.7% de energías renovables. Entonces, vemos pues que las perspectivas del 2045 todavía el petróleo va a seguir siendo el combustible dominante. Entonces, para transformar el petróleo, nosotros podemos dividirlos en el proceso del manejo de la producción y distribución de los productos derivados del petróleo. Lo dividimos en 5 etapas. La primera etapa es la exploración y extracción. Luego hay una etapa de transporte, donde se puede transportar ya sea a través de ductos o a través de barcos. Y luego viene la etapa de refinación y procesamiento. Luego la etapa de almacenamiento y transporte, y posteriormente comercialización, distribución y logística. Y esto lo podemos resumir prácticamente en tres etapas, que es exploración y extracción, que le llaman el upstream. Luego viene lo que es el downstream, que es refinación y procesamiento o transformación industrial. Y posteriormente el midstream, que es lo que es transporte, almacenamiento y distribución. Como les comentaba, el petróleo se clasifica en función de su peso específico, y esto se conoce como grados API. En México podemos decir que se manejan 3 variedades de petróleo crudo. El Maya, el petróleo crudo llamado Maya, tiene 22 grados API. El grado Istmo, con 32 grados API. Y el Olmeca, que es de 38 grados API. Cabe resaltar que mientras mayor sean los grados API, el crudo es de mejor calidad, es más ligero y tiene mayor recuperación de gasolina. Pues con esto nosotros podemos iniciar comentando cuáles son las etapas de cadenas de valor de los hidrocarburos, y iniciamos con la primera, que es exploración y extracción. Las actividades de la industria petrolera se inician precisamente con la exploración, la cual tiene como finalidad de descubrir en el subsuelo si existe o no existe posibilidad de que contenga petróleo.
Y para esta fase, como pueden apreciar aquí en la figura, requiere un periodo de entre 2 a 7 años, con sus riesgos y sus oportunidades para generar valor. En esta fase es donde se descubren las reservas, que son las cantidades de aceites y gas estimadas que puedan ser recuperadas posteriormente en los procesos de transformación. Después viene la etapa de evaluación. En esta etapa tiene un periodo de 1 a 4 años, y esta etapa la finalidad que tiene es precisamente si encuentran petróleo, si en la exploración se descubre que hay petróleo, hacen una evaluación para determinar si es rentable explotar esos yacimientos, y con eso, si es rentable, pues empezar el proceso de producción o extracción del crudo. Y para comentarles el panorama que tenemos aquí en el estado de Veracruz, podemos ver, por ejemplo, de las áreas de exploración y extracción que tenemos en Veracruz. Tenemos 200 áreas. Derivado de la reforma energética en el estado se firmaron mejor dicho, en el país se firmaron 111 contratos de exploración y extracción. De esos 111 contratos, 39 contratos están ubicados aquí en el estado de Veracruz, los cuales son operados por 22 empresas. Y estos 39 contratos tienen una inversión estimada de aproximadamente al 2034 de 50,000 millones de dólares. Pero además, dentro de las mismas rondas, en la ronda 0, le dieron a Pemex también unas asignaciones para llevar a cabo estas mismas actividades, y a Pemex le asignaron 142 campos que están ubicados también aquí en el estado de Veracruz. Y estas 142 asignaciones tienen una inversión programada también al 2034 de un poquito más de 25,000 millones de dólares. Entonces pueden ver las oportunidades de negocio y de poder integrarse a estas actividades de exploración y extracción por las inversiones que se tienen para el estado de Veracruz. Y regresando en la gráfica, después de que bueno, les puedo comentar que estos contratos precisamente son contratos de exploración. Tienen un programa, podemos llamarle, cada contrato cuenta con un programa mínimo de trabajo, y estos programas mínimos pues son de estas que estamos hablando, lo que es exploración y luego evaluación, y si es rentable explotar los campos, pues la inversión pudiera inclusive incrementarse. Entonces, estos son las oportunidades de negocios que existe aquí en Veracruz, pero además, ya en la extracción, los yacimientos pueden contener, además de petróleo crudo, también producen o contienen gas asociado. Pero también hay algunos yacimientos que solamente son de gas, y esos yacimientos le llaman, o la producción de gas que se producen en esos yacimientos son gas no asociado. Entonces, hay dos tipos de yacimientos. Uno es de petróleo crudo con gas asociado, y otro es prácticamente con puro gas, que le llaman o se llama gas no asociado. Y estos, ya en la etapa de producción,
pues se produce, por ejemplo, el petróleo con el gas, se extrae del subsuelo y, hay un sistema de batería de separación en donde se separa el crudo, el petróleo crudo con el gas, y el petróleo crudo pues ya se envía a un proceso de separación, y es lo que se envía a las refinerías. Como ya habíamos mencionado, la calidad del crudo es muy variable. Los crudos ligeros, como ya mencioné, tienden a contener más gasolina, más nafta y querosina, mientras que los crudos más pesados tienen mayor concentración de gasóleo y residuos. Entonces, en la refinería, solamente como ejemplo, metiéndole una calidad muy buena de petróleo crudo, podemos recuperar hasta el 45% de gasolina, 22% de diésel, 9% de querosina, y otros 17% como aceites lubricantes y 3% de combustóleo. En el país, yo les puedo mencionar que en el país existen 6 refinerías, y de esas 6 refinerías, una se encuentra, en el estado de Veracruz, y está ubicado en Minatitlán, Veracruz. Comentábamos que del petróleo crudo también se produce gas, y en los yacimientos también se puede obtener el gas no asociado. Este gas se llama gas húmedo, y este gas húmedo se envía o se procesa precisamente en los centros procesadores de gas. En el país existen 9 centros procesadores de gas, y de los 9, 3 centros procesadores se encuentran en el estado de Veracruz. Uno está en Coatzacoalcos, otro centro está en Matapionche y otro en Poza Rica. Y en estos centros procesadores de gas es donde se produce lo que es el gas natural, se produce etano como subproducto y gas LP. El gas natural es metano, es lo que se utiliza como combustible, y la gran parte del gas natural es usado para generar energía eléctrica en las termoeléctricas. Pero también se puede utilizar como materia prima el metano para producir amoníaco y metanol. Esto se produce en las petroquímicas. El amoníaco es un fertilizante, y este amoníaco a la vez se mezcla con CO2 y se obtiene lo que es la urea. El etano se utiliza como materia prima para producir etileno, también en la petroquímica, y el etileno pues tiene otros productos se obtienen otros productos como lo que es el polietileno de baja densidad, de alta densidad, polietileno lineal. Hay muchos tipos de polietileno. Se produce también el óxido de etileno, se producen glicoles, se puede producir estireno y otros derivados que se puedan producir del etileno. Y también hay podemos llamarle un producto derivado del petróleo, que es un corte ligero. Es un corte que se separa de petróleo crudo, que es de hasta C10, y eso le llaman naftas. Y esas naftas también se procesan en el centro petroquímico, y a través de un sistema de reformación, esas naftas se convierten a benceno, tolueno y gilenos, que son los aromáticos. Y como podemos ver, las plantas petroquímicas, prácticamente la petroquímica está ubicado aquí en territorio veracruzano, está ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos el complejo petroquímico Cangrejera, el complejo petroquímico Morelos,
que es prácticamente donde se produce lo que es el etileno y sus derivados, al igual que los aromáticos. En Cosoleacaque, el complejo petroquímico Cosoleacaque produce amoníaco, y ustedes han de tener conocimiento del complejo etileno 21, que también está ubicado en Coatzacoalcos, y también utiliza como materia prima el etano para producir etileno, para posteriormente convertirlo a polietileno. Esto es la etapa de downstream o transformación industrial. Y pasamos a la etapa de almacenamiento, transporte y distribución. Veracruz cuenta con diferentes terminales de almacenamiento para la distribución de los petrolíferos. Se cuentan con 3 puertos de altura, donde se pueden importar y exportar petrolíferos. Pueden apreciar el mapa de Veracruz acá abajo, donde pues, existen diferentes terminales para distribuir los petrolíferos, pero también en el país existe un sistema de transporte de ductos para transportar el gas natural, y este sistema de ductos, es operado por Senagas, y va distribuyendo el gas pues por todo el país. Ese ducto viene desde el sureste y atraviesa el estado de Veracruz. Inclusive envía ese ducto, llega hasta el Valle de México y al norte para transportar el gas hacia esos estados, esas ciudades. Pero además, pues existe actualmente, acaban de poner en operación el ducto marino. El ducto marino es un ducto que viene de Texas a Tuxpan. Es un ducto pues que tiene una capacidad para transportar hasta 2.600 millones de pies cúbicos de gas natural. Y es un gas muy barato que se está comprando desde Texas. Es importante mencionar que pues, México es deficitario en la producción de gas natural, e importamos casi aproximadamente el 65% del gas natural que consumimos aquí en el país. Entonces, este ducto pues sirve para traer gas desde Texas, gas barato, llega a Tuxpan, y de Tuxpan se distribuye, aún no se concluye el tramo de ducto de Tuxpan a Tula, es para llevar gas a Tula. También este ducto se conecta al ducto que llega a Zempoala, y aquí en Zempoala se está llevando a cabo una modificación para llevar gas hacia el sureste, porque el ducto que yo les mencionaba, su diseño natural es llevar gas al norte y al centro del país, y actualmente en el sureste hace falta gas. Entonces, el gas que hace falta al sureste se piensa traer desde Texas, y a través de este sistema, esta modificación que se está haciendo en Zempoala, llevarlo al sureste. Pero además hay un proyecto muy interesante que ustedes han de haber escuchado, el proyecto interoceánico. Ese proyecto interoceánico también, pues todas las empresas que se vayan a instalar en ese corredor van a requerir gas natural, y por lo tanto también se tiene proyectado construir un ducto de gas natural que saldría desde Jaltipan a Salina Cruz. Entonces, este es el panorama del sector de hidrocarburos aquí en el estado de Veracruz. Pasamos ahora a hablar sobre la cadena del sector
eléctrico. La generación de energía eléctrica se produce en alternadores o generadores. En términos generales, consiste en transformar algún tipo de energía, ya sea química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Podemos ver en la gráfica la matriz de generación eléctrica, tanto nacional como en el estado de Veracruz. Y podemos ver las diferentes tecnologías utilizadas para generar energía eléctrica. La generación eléctrica nacional, para el consumo nacional, se generan un total de 329.164 gigawatt hora, y vemos su matriz de generación contiene el 18% de energías limpias. Si lo comparamos con el estado de Veracruz, podemos ver que Veracruz también tiene diferentes tecnologías, pero Veracruz, dentro de su matriz, tiene 31% de su generación con energías limpias. Entonces, pues aquí se ve muy claro la generación de energía que se produce en Veracruz es con fuentes de energías limpias. Hay que recordar que hay energías limpias y energías renovables. Las energías limpias se llaman limpias porque no generan emisiones de gases de efecto invernadero, que es el CO2, y por eso se llaman limpias. Dentro de las limpias están las renovables, pero las renovables, dentro de las renovables no se encuentra lo que es la nucleoeléctrica. En Veracruz tenemos una nucleoeléctrica que si vemos aquí genera el 28% del total de energía eléctrica que se genera aquí en el estado de Veracruz. Y como podemos apreciar aquí, Veracruz genera pues un total de 39.755 gigawatts, solamente consume 10.338. ¿Esto qué significa? Que Veracruz tiene, pues, está produciendo más energía de lo que consume. Produce 3.8 veces más de lo que está consumiendo. Entonces, Veracruz, a pesar de que tiene, pues, una generación suficiente de energía, todavía tiene potencial, tiene mucho potencial para desarrollar esta industria aquí en el estado. Y si pasamos a ver las etapas de la cadena de valor, lo podemos dividir en tres etapas. La primera es la generación, y luego la segunda es la transmisión y después la distribución. Bueno, pasamos a lo que es la generación. Estas centrales, como yo les había comentado, tienen diferentes tecnologías. Lo podemos clasificar en termoeléctricas. Las termoeléctricas pueden utilizar combustibles fósiles, pueden utilizar combustibles nucleares, biomasa o la misma solar. También lo podemos clasificar en hidroeléctricas, en eólicas, solares voltaicas, mareomotriz y osmótica. Esta osmótica es una nueva forma que se está desarrollando para producir energía, y es precisamente, se produce por un potencial que se forma al unirse el agua dulce con el agua salada, donde los ríos se juntan con el mar. Existe un potencial que se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Y podemos mencionar la generación termoeléctrica, también lo podemos diferenciar en tres grupos principales. Esto de acuerdo a su funcionamiento. Dentro de las centrales termoeléctricas se pueden utilizar diferentes tipos de tecnología, como ya les mencionaba. La primera es el tipo convencional. El tipo convencional es una central que primeramente produce vapor a través de unas calderas, y ese vapor es utilizado para mover una turbina, y la turbina es acoplada a un generador, y el generador pues ya genera la energía eléctrica. Esa es la tecnología convencional.
Actualmente la más eficiente, la que más se está desarrollando actualmente es la tecnología que se llama ciclo combinado, y esta tecnología pues tiene el mismo principio, es una termoeléctrica. Sin embargo, en vez de utilizar directamente o en vez de producir primero el vapor, esta tecnología lo que usa, lo que utiliza primero es el mismo gas natural, mueve una turbina de gas, y esa turbina de gas se acopla igual al generador y se genera la energía eléctrica. Sin embargo, la turbina de gas no aprovecha todo el calor que tiene el gas, y ese calor, para no tirarlo al ambiente, pues se le instala una caldera, y en esa caldera se genera el vapor, y ese vapor nuevamente ponen otra turbina, y esta sería una turbina de vapor, para nuevamente conectarse, acoplarse a un generador y producir energía eléctrica. Y precisamente se llama ciclo combinado porque se combinan los dos tipos de turbinas, una turbina de gas y otra turbina de vapor. Entonces, estas son las tecnologías que actualmente se están desarrollando, pero también hay algunas instalaciones que utilizan tanto energía eléctrica como vapor. Entonces, hay industrias que utilizan estos dos tipos de servicios, y estos dos servicios se pueden producir a través de la tecnología que es llamado cogeneración. La cogeneración precisamente se llama así porque produce energía eléctrica y produce vapor, y es una tecnología que actualmente está considerado como tecnologías para energías limpias, porque sí, la cogeneración es mucho más eficiente que los sistemas convencionales. Entonces, es considerado como energía limpia. Y aquí podemos visualizar, pues, toda los tipos de tecnologías que se utilizan en el estado de Veracruz para generar energía eléctrica. Pasamos a lo que es, bueno, dentro de la misma generación de energía, que hablábamos de generación de energía con fuentes renovables, hay un modelo de generación, que se llama generación distribuida. La generación distribuida es la generación de energía eléctrica mediante el empleo de tecnologías eficientes a pequeña escala, menores a 500 kilowatt-hora, y estos son interconectados a la red de distribución de la CFE. ¿En qué consiste este modelo? El modelo, como pueden apreciar aquí en la parte inferior, la generación distribuida puede ser a través de paneles solares, a través de alguna fuente de energía eólica, inclusive puede ser a través de un sistema de cogeneración. Y es que algunas industrias o comercios utilizan ambos servicios. Entonces, aquí la característica de este modelo es, como se menciona aquí, que no debe de rebasar, que la generación no debe de rebasar 500 kilowatt-hora. Y este modelo, pues es importante mencionarlo. Este modelo es que nos puede, pues podemos utilizar para ir impulsando la generación de energías limpias aquí en el estado. Y este tipo de generación, pues no utiliza la red de transmisión de la CFE. Entonces, pues tiene muchas ventajas este modelo de generación distribuida. Pero además, hay que mencionar la importancia que tiene en que todos usemos de manera eficiente y responsable la energía eléctrica
que se tiene, ¿no? Generado. No porque, por ejemplo, no porque tengamos excedente de energía eléctrica en el estado, pues no lo utilicemos adecuadamente. Y aquí en este contexto también hay muchas áreas de oportunidad para implementar un programa de eficiencia energética. Nos hemos dado cuenta que pues muchas industrias, muchos comercios, pues tienen sistemas pues que pudieran ser sustituidos por otros de mayor eficiencia y en poco tiempo recuperar esa inversión. Entonces también es un modelo o es un programa que se debe de impulsar o mejor dicho, es un programa que estamos impulsando desde aquí, desde la agencia, su implementación para generar pues ahorros a las industrias y utilizar pues las energías renovables, disminuyendo pues lo que es la emisión del efecto invernadero, reduce las pérdidas de transmisión y distribución, como les comentaba, porque no utiliza la red de transmisión de la CFE, y la calidad del voltaje, de la corriente, la frecuencia es mejor, porque pues se produce en sitio y ahí mismo se consume. Y ya pasando al tema de transmisión, pues podemos decir que las líneas de transmisión o red nacional de transmisión es el medio por el cual se conectan las centrales generadoras de mayor capacidad al sistema eléctrico nacional, y cuenta con una capacidad de transmisión de aproximadamente 76,000, casi 77,000 megawatts. La región oriental a la que pertenece Veracruz cuenta con una capacidad de transmisión de un poquito más de 16,000 megawatts. Bueno, pues esta es la presentación de las cadenas de valor, y solamente nos queda pues concluir con este tema. Podemos concluir que el estado de Veracruz cuenta con todos los recursos naturales y recursos pues que puedan ser utilizados para detonar el desarrollo de todas las cadenas productivas en el sector energético. Y esto, lógicamente, trae consigo el desarrollo de otras cadenas productivas en donde podemos nosotros integrarnos, buscar formas de crear negocios o integrarnos para el suministro de bienes y servicios, y eso lo podemos visualizar. O sea, no solamente es la industria energética, las plantas y las plantas donde transforman el hidrocarburo y donde se genera la energía eléctrica, sino que es un sector, podemos llamarle transversal. Es un sector que pues involucra varios sectores, se desarrollan varios sectores. Como podemos ver, la industria energética pues tiene necesidad de que los trabajadores tengan sus alimentos, entonces se desarrolla la industria alimenticia. También existen áreas de salud. Hay que cuidar la salud de los trabajadores. Hay áreas que cuidan el entorno ambiental, la protección del medio ambiente, que también pues es muy importante que todo el mundo pues sepa y conozca la normatividad aplicable con respecto a la protección del medio ambiente. Podemos mencionar otras como las áreas administrativas, por ejemplo. Luego, pues hay que administrar todas las industrias, mantenimiento, no se diga, técnicos, profesionistas en ingenierías, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos visualizar pues, que no nada más es la industria pues, de transformación y generación de energía eléctrica. Este sector involucra otras
otras áreas y por lo tanto se requiere de profesionistas, se requiere de personal capacitados, perdón, con habilidades, con aptitudes y con destreza. Y aquí es donde tenemos la gran oportunidad de aprovechar pues, el desarrollo de todos estos sectores. Bueno, aquí el reto que nosotros tenemos es precisamente cumplir con todas las, mejor dicho, de desarrollar con todas las capacidades necesarias, pues para podernos, ya sea formar algún negocio para generar algunos bienes y servicios que requieren estas actividades, estas cadenas, o solamente integrar, o integrarnos, mejor dicho, a cada una de estas cadenas productivas. No solamente basta con tener los conocimientos técnicos, necesitamos todavía crear algunas otras habilidades que nos piden luego en las industrias para que nos puedan considerar. Y estas son algunas de ellas, no son todas. Podemos mencionar, por ejemplo, el dominio de la lengua extranjera es muy importante. Lo que yo les mencionaba hace rato de los contratos de las áreas de exploración y extracción, son 39 contratos y lo manejan 20 compañías, 20 empresas internacionales. Entonces, si nosotros no contamos con el dominio del inglés, pues difícilmente podemos integrarnos a esta actividad con estas empresas internacionales. También ellos valoran mucho la ética y los valores de cada uno de los profesionistas que se quieren integrarse con ellos en estas actividades. Habilidades de liderazgo también es una habilidad muy importante que se deben de desarrollar. Lo que es el equipo, de trabajo en equipo. Trabajo en equipo es otra de las habilidades muy importantes que debemos de considerar y desarrollar esa facilidad para podernos trabajar, integrarnos en un equipo de trabajo y trabajar de una manera eficiente. Actualmente todo el mundo conoce las nuevas tecnologías, pues cada vez son más utilizadas en todos los ámbitos y es necesario también estar pues actualizado en el uso de las herramientas avanzadas. Aquí puedo mencionar solamente algunos simuladores, el HISIP y otros simuladores, pero también pues hay que tener el conocimiento de todo el manejo pues de las tecnologías como datos grandes de información que le llaman el Big Data, la Internet de las cosas, y en fin, hay que estar actualizado en todas las tecnologías que se están desarrollando actualmente y están acelerando pues el movimiento que existe en la industria para poderse integrar o generar pues el negocio o generar los bienes y servicios que requieren cada una de estas cadenas de valor. Pues esta es mi presentación. Agradezco toda la atención y pues estoy a la orden para cualquier duda, cualquier comentario y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rómulo Sánchez Velázquez. Ahora procederemos a la lectura de preguntas de los asistentes. Bueno, con la situación actual de reducción en el precio del petróleo, ¿sigue siendo este un sector de grandes oportunidades? Sí, claro que sí. Esto es momentáneo. Como pudimos ver en la gráfica, la necesidad o demanda de productos de
de petróleo y sus derivados se van a incrementar y por lo tanto los precios también se tienen que estabilizar como veníamos anteriormente. Entonces, sí es cierto que ahorita el precio del petróleo bajó, inclusive se mencionaba que algunas operadoras de estos contratos iban a suspender sus actividades. No fue así, al contrario, y algunas que aceleraron sus programas, sus actividades, porque sí tienen esa percepción de que el precio se tiene que normalizar cuando se normalicen las demandas de este tipo de producto. Okay. ¿Por qué, a pesar de ser de las más eficientes, no se hace una apuesta a la energía nuclear en México? Sí es una de las más eficientes. La nuclear es una de las centrales, como les mencioné en la presentación, que es considerado como energías limpias. Y pues sí, o sea, cada tecnología tiene sus características y yo espero que se considere esta alternativa para ampliar la capacidad de generación de energía en todo el país y específicamente en el estado de Veracruz. Yo tengo la plena confianza de que se va a considerar y pues esperemos que las evaluaciones que se haga sea favorable para ampliar la capacidad de generación de energía con este tipo de insumos que es la nuclear. ¿La AEB tiene algún representante ligado a la CENACE? La Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz, tenemos una subdirección de vinculación, prácticamente donde se vincula todos los entes participantes en el sector. Tenemos vinculaciones con CENACE, con CENAGAS, con la Secretaría de Energía, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la Comisión Reguladora de Energía, o sea, con todos los entes que participen en el sector energético, tenemos un área específica que nos vincula con todos ellos, inclusive no solamente las instituciones del gobierno, también nos vinculamos con instituciones privadas y con la misma academia, ¿no? Hay un área específica para vincularnos con todo ellos. ¿México tendrá un cambio positivo importante para el desarrollo de la energía, ya sea industrial y eléctrica? Si México tendrá ¿qué, perdón? Si México tendrá un cambio positivo importante para el desarrollo de la energía, ya sea industrial o eléctrica. Bueno, pues México va viendo pues todas las necesidades que existen en el mercado. Existe una política energética y pues la finalidad es pues abastecer a todo México todo el servicio de energía eléctrica que se requiere. Entonces, si bien pues hay, como ya pudieron escuchar en la presentación, hay diferentes tecnologías, pues hay inclusive un compromiso con la que salió en la ley de transición energética de llevar la matriz energética de México al 35%. Y pues aquí es donde está el reto importante, ¿no? Por eso yo mencionaba que una de las formas de poder generar energías limpias que nos ayude a cumplir con este objetivo es a través del modelo de generación distribuida y además del otra propuesta que acabas de mencionar de utilizar la energía nuclear para generar más energía y así cumplir con la meta del aproximadamente 35% al 2035.
De acuerdo al Atlas de Energía de la CENER, Veracruz cuenta con un alto potencial para la generación de energías renovables. ¿Qué nuevos proyectos se tienen previstos? Esa es una pregunta muy importante. Es cierto que hay un mapa de la CENER y sí nos muestra el potencial que hay en el estado. Tenemos que impulsarlos. Estas zonas potenciales, es como todo, existen zonas potenciales, eso no quiere decir que, 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 que sean rentables para poder producir ahí la energía. Se tiene que hacer primero una evaluación de esas zonas que se tienen identificadas y de ahí pues determinar si es rentable generar la energía eléctrica en esas zonas. Ahorita por el problema que existe, ustedes y la mayoría ha de tener conocimiento sobre la confiabilidad del sistema de transmisión, pues con la pandemia se convirtió en una situación crítica porque bajó la demanda de energía eléctrica y por lo tanto pues afectó la confiabilidad del sistema de transmisión. Y como estos sistemas, estos proyectos de energías renovables, pues se genera de forma intermitente, pues lo primero es asegurar el suministro básico a toda la población y posteriormente pues ver la forma de ir normalizando este tipo de generación de energía para que se puedan integrar a la red de transmisión. Esto es para evitar que afecten más la confiabilidad y definitivamente pues se tiene que seguir impulsando esta generación a través de fuentes renovables. ¿Qué ventajas tiene un prosumidor en Veracruz? ¿Perdón? ¿Qué ventajas tiene un prosumidor en Veracruz? ¿Ventajas de un consumidor de energía? No, prosumidor. No, ¿prosumidor? Ajá, aquí, ¿O consumidor? pues aquí en las preguntas me pusieron prosumidor. Ha de ser consumidor. Pues la ventaja pues, que tenemos es que pues que tenemos toda la energía que requerimos aquí en el estado, estamos generando más de lo que se consume y tenemos pues esa ventaja, ¿no? De que no nos falte la energía eléctrica. Por ejemplo, podemos tener ejemplos de allá en el sur-sureste, en Yucatán y de aquel lado que pues en ocasiones han tenido problemas de suministro de energía eléctrica. Entonces, una de las ventajas que tenemos es precisamente el suministro continuo del servicio básico de energía. Okay. Debido al contexto político actual, se ha producido una desinformación en políticas energéticas. ¿Existe una actualización contemplada de la reforma energética? ¿Me puedes repetir, de favor? Debido al contexto político actual, se ha producido una desinformación en políticas energéticas. ¿Existe una actualización contemplada de la reforma energética? Bueno, la reforma energética no la manejamos nosotros. Nosotros nos alineamos a la política que define el gobierno federal y ahí sí no podría yo contestar si existe una propuesta de modificación de política energética. Bueno, nuevamente agradecemos al ingeniero Rómulo Sánchez Velázquez por esta conferencia tan interesante y no nos resta más que despedirlo y esperamos poder verlo nuevamente pronto con nosotros. A nombre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Jalapa, agradecemos la presencia de todos los asistentes. Claro que sí, muchas gracias y estoy a la orden. Gracias. Le recordamos que hoy a las 16 horas tenemos el taller Metodologías de Análisis de Riesgos con el maestro Alejandro Acevedo Boguero, gerente administrativo de Capincer. Muchísimas gracias, ingeniero Rómulo Sánchez. Gracias, a la orden. Hasta luego.